Hemos acordado como consistorio que la predicación se va a pasar vía YouTube, pero no en vivo, sino el día de mañana. Entonces, vamos a ver cómo sale, Alondra, ¿verdad? ¿Sale bien? Usted la verá otra vez. Y si no sale bien, pues no la verá, ¿no? Espero que sí la pueda ver. Y qué bueno que Isaac aclaró que no es otro coro, porque luego cuando se paran aquí cuartetos excesos dicen que va a ser algo nuevo. No hay nada nuevo. Hay dos coros y hay un grupo. A lo mejor si hubiese en un futuro bien las cosas se pueden hacer, porque hay iglesias que tienen más coros y más grupos, sextetos o quintetos, ¿no? Pero hoy bien lo aclaró Isaac, que es una participación de la gente que hoy quiso hacerlo. Si no me ve algunos domingos es que estoy predicando en otras iglesias, no crea que ya me desentendí, que digan, no, pues ya el pastor como no se va a quedar él, pues ya se está yendo. No, es que tengo que ir a predicar a otras iglesias. Todos los ancianos saben que cada vez que yo salga y no me vea usted aquí los domingos es que estoy predicando a otra iglesia donde no tienen pastor, porque tengo que buscar también, tienen que oírme las iglesias para que vamos a hacerlo. El pasado estuve en Xochimilco y hoy me permite Dios estar aquí. ¿A qué parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta tarde que nos permites poder estar aquí reunidos, sobre todo para poder escuchar lo que tiene que ver con tu palabra, esperando, si todo sale bien, que el día de mañana pueda estar la predicación. Si se grabó bien, si se escucha bien, lo pondremos, si no, finalmente no se hará. Y te pedimos que tú me uses hoy en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos dando. Amén. Ya hicimos la lectura, no fue equivocación de Alondra, fue mía que no le cambié yo el texto bíblico. Era Lucas capítulo 13, 18 al 21, no lo busque en estos momentos, pero ahí habla de a qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé, dice Jesús. Digo pues, dice Jesús, hay una relación anterior con lo que viene anteriormente del texto y lo que sigue, una conexión que se da de lo que está hablando Jesús. Pero podría agregar que aquella mujer curada no era la única que glorificaba a Dios. Toda la gente se regocijaba por las obras gloriosas de Jesús que él estaba haciendo. Hoy en día incluso la gente, si Dios le sana, si Dios le restaura, hay una glorificación de parte de él. El canto que hoy se dijo, todo es para gloria de Dios. No tiene que ver con la manera que lo cantamos nosotros, sino lo hacemos para que el reflector sea para Dios. Aun cuando algo de ese regocijo puede haber sido de una naturaleza superficial, no es necesario suponer que todo era así. El reino estaba creciendo. En ese tiempo histórico el reino estaba creciendo. Y era la imagen como una semilla de mostaza. Ahí en el versículo 18 se menciona y es como una pregunta retórica para despertar el interés de las personas. Lo hace así Jesús para despertar el interés de los oyentes que están en ese momento. Algunas cosas que se hablan en algunos textos de la Escritura como Isaías 40 o Lucas 7:31, donde se menciona así, incluso hasta dobles preguntas, una semejanza a esto que hacemos para cautivar al oyente. Tal pregunta es un artificio para agudizar el interés de los oyentes. Por ejemplo, lo que usted vio recientemente en las elecciones que va a haber del Estado de México, se entiende que las candidatas están ahí para escuchar qué decían, cuáles eran las propuestas. Y algunas, yo no lo vi algunas fracciones nada más, no lo vi en vivo, algunas partes, pero las partes que vi, todas se estaban acusando, ¿no? De 100 años que ya vamos a terminar, dice una candidata, ¿verdad? Que 100 años, gloria a Dios, dice 100 años, ¿no? Casi diría. Y la otra dice, tú hiciste esto en tus administraciones y diciéndose ellas las cosas que no estaban haciendo bien.
En eso no hay interés de parte de las personas. Probablemente no sea algo como Jesús lo hacía cuando Él ponía algo donde era interesante para las personas. Y ahí Jesús está diciendo, habla del crecimiento del reino. El crecimiento del reino, ¿cómo es? ¿A qué se parece el reino de Dios? Y es como aquella semilla de mostaza que un hombre tomó, la plantó en su huerto, creció para ser un árbol, vienen las aves del cielo, anidan en ramas. La misma parábola la encontramos en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 4. El análisis es diferente. Yo estaré haciendo algunos comentarios de los 3 evangelios, en especial centrado en Lucas, de lo que dice. El énfasis que encontramos, sobre todo en Mateo capítulo 13, pareciera que pueden ser 2 cosas separadas. Una podría decir que el principio invisible de la vida eterna por el Espíritu Santo plantado en los corazones de los ciudadanos del reino. Ese es el principio visible. No se ve cuando llega Espíritu Santo al corazón de las personas que ahora son parte de la ciudadanía del reino y que ejercen crecientemente influencia. Nosotros como ciudadanos del reino tenemos que estar haciendo impacto en los corazones de las personas. Y este reino se extiende de manera exterior y visible, conquistando territorio tras territorio. ¿Comenzó Jesús con cuántos seguidores? Con 12. 12 seguidores comenzó Jesús. Y su reino creció en todo el mundo. No hay lugar, o casi todo el mundo conoce ya de Jesús. Si no todo, porque si no se cumpliría lo que Jesús decía, ¿no? Vendrá cuando todo mundo sepa de Jesús. Y probablemente hay algunos lugares, pero el reino se ha extendido enormemente. Proverbialmente indica algo muy pequeño en sus principios cuando hace esta parábola. Era insignificante esta semilla de mostaza, muy insignificante al comienzo. Pero ¿sabe qué hizo esta semilla de mostaza? Creció y ahora es un árbol tan grande que las aves vienen y se anidan ahí, dice Mateo. Fíjense, cómo crece esa semilla y se hace sumamente grande. Esto habla del reino, cómo ha ocurrido con el reino, cómo ha crecido, como la semilla, que es una semilla muy pequeñita. Dicen que estas ramas adquieren rigidez, las aves llegan ahí, cuando hay tormentas descansan, se esconden del calor del sol y es un lugar maravilloso para albergarse. Ahí está. Y por eso Jesús va a ocupar este ejemplo, que el reino se compara con esta semilla. En su manifestación externa, el reino de los cielos en la tierra, así es. Aparentemente indica sus comienzos, pero este pequeño comienzo vendrá con grandes resultados. Es lo que se inició aquí en Toluca. Esta iglesia que se estableció aquí inició con algo pequeño, aunque los anales de la historia hablan que cuando se iniciaron el tiempo de la predicación, había mucha gente que venía a conocer de Cristo, que en 2 semanas se podía tener mucha gente ya recibiendo a Jesús, que a veces esto se ve muy difícil hoy en día. Pero a raíz del evangelio que se dio aquí, ha crecido en el Valle de Toluca, con diferentes movimientos. Se vio así pequeñito, y ahora el movimiento ha crecido enormemente. Los discípulos y la gente que estaba ahí con frecuencia era impaciente. Querían ver que estas cosas ocurrieran muy pronto. Estos leales seguidores de Cristo eran tan pequeños, tan débiles, que a veces había llegado casi a la desesperación de ver que solamente eran ellos 12, que no sabían que les esperaban cambios revolucionarios que se dio en aquel momento y ahora. Algunos paralelos que hay con Mateo 21, no lo lea, yo lo puedo pasar después.
Esta consideración adicional que hay, lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Se da testimonio de la verdad que se comienza con cosas pequeñas que provienen generalmente de grandes resultados, hablando espiritualmente. Vamos a encontrar esto. Por eso el gobierno de la gracia de Cristo, no importa cuán insignificante y despreciado haya sido al principio, tiene que avanzar, venciendo para vencer, exaltando, y habrá ricos triunfos que trae Jesús. Por eso cuando los oyentes oyeron directamente esta parábola, decía: hay que tener paciencia, ejercer la fe, seguir orando, seguir trabajando. El programa de Dios nunca fracasa. Como ejemplos esta iglesia. O sea, a pesar de los problemas y dificultades que pueda tener esta iglesia, la iglesia, ¿cómo sigue? Sigue sostenida. Unos se van, unos mueren, unos ya no regresan, pero la iglesia la sigue sosteniendo. ¿Quién? Dios. Uno se puede ir y la iglesia ya no va a funcionar. La iglesia va a funcionar. No tiene que ver con uno, porque el programa es de Dios, no de uno. Por eso tenemos que ser pacientes, como no lo tuvieron al principio los seguidores. Por eso, una vez establecido este reino de Cristo y la operación del Espíritu Santo, comienza a obrar desde adentro hacia afuera, y aún más completa. Esta línea de progreso no siempre es derecha, con frecuencia sube en forma diagonal. Aún tiene altibajos, pero este reinado del Hijo del Hombre va a penetrar las diferentes facultades del alma del hombre, con el resultado que la persona cambie, siga cambiando de manera constante para ejercer su influencia para bien, no solamente en la vida individual y familiar, sino en todas las esferas de su vida. A veces llega a ser una bendición por medio de las palabras que habla, por medio de lo que escribe, por medio de los movimientos que se hace, y en otras ocasiones en una sola presencia o ejemplo de buenas obras con la que cuenta. No hay ningún modo siempre, y el poder procede de Él, opera de manera secreta y misteriosa. Así trabaja Dios. Por eso el hecho importante que tiene que ver con el arte, la ciencia, la literatura, los negocios, la industria, el comercio, el gobierno, esto y todos estos demás departamentos del pensamiento y del esfuerzo humano comienzan a ser vencidos por la actividad de este hombre. La levadura, ¿sabe qué está haciendo? Está obrando en el corazón de las personas. Me tocó estar ayer en Zacualpan y en una boda estuve allá. El pastor Mario Reyes es el que está ahí en Zacualpan y el sitio, y se le pidió permiso a él para que yo pudiera estar en la boda. Él estuvo de acuerdo junto con la congregación para que estuviéramos, pero toda la gente que estuvo era católica, toda la gente, la mayoría de la gente. Bueno, hasta pusieron sillas afuera del templo. El templo es muy chiquito, pero la gente en su mayoría no conocía de Cristo. Hablamos de esto ahí con la gente para que pudiera crecer, y a lo mejor ese sábado, si lo hizo Dios, no yo, si lo hizo Dios, la semilla ahí está y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Eso es lo que explica Jesús a la gente que estaba ahí en el trabajo. Marcos dice: sus endurecidos enemigos se irían endurecidos, y la verdad se endurecen más todavía. La elección a lo largo de ellos, pero sería salvífica, aprovechando por otros. En esa peregrinidad que hace Jesús sobre la tierra, el reino de Dios estuvo representado por una pequeña compañía de verdaderos creyentes. Y estaba ahí este grupo, y había una población del Imperio Romano. Todos los que habitaban ahí desde Palestina y las grandes multitudes, cuando escucharon de Jesús, lo empezaron a seguir, pero algunos lo seguían por razones egoístas. No querían escuchar tanto a Jesús, sino lo que decía Jesús,
y para atacarle a Jesús. Otros dicen que iban tras Jesús por alimento, porque ahí daban alimento. Cuando damos el té y el pan en el seguro, ¿sabe cuántos nos dicen que no? Muy poquitos nos dicen que no. Una señora que yo bajé con la canasta un día del pan, lo vio y dice: Señor, ¿va a vender pan? Le dije: no, voy a regalar. Uy, se ve muy bonito. Mientras yo bajaba otro, y ¿no me regala uno? Le dije: claro, se lo regalé. Lo abrió y lo estaba comiendo y le dije a la muchacha de un lado si quería un pan y me dijo: no. Entonces seguimos y me dijo: oiga, señor, sí, ¿no me regala un pan? Porque el pan que se está comiendo mi mamá está muy rico. Y ya se lo di. O sea, así se puede comenzar con pequeñas cosas. Uno puede decir: ¿a poco eso va a impactar en el corazón de las personas? Claro, eso lo está haciendo Dios y es lo que está explicando precisamente Jesús en algo que puede ser tan insignificante y cómo la gente puede creer en esto. Era realmente insignificante a los ojos humanos. El prestigio inmediato era pequeño. Parecía un pequeño rebaño de ovejas indefensas. No teman, pequeña, dice Lucas 12:32. Su pastor fue despreciado, rechazado por los hombres, como dice Isaías 53. Él era como una simple piedra, dice Daniel 2:34. La piedra estaba destinada a convertirse en un monte tan grande que llenaría toda la tierra. Por eso Marcos interpreta correctamente las palabras de Cristo, diciendo: que echen redes tan grandes que las aves del cielo pueden anidar o protegerse a su sombra. Y por eso esta especie crece vigorosamente en Palestina. Alcanza 3 metros y a veces hasta 5 metros. En otoño estas ramas se ponen rígidas, donde yo hacía mención, los pájaros llegan ahí ante las tormentas, el reposo para ellos si están cansados o la sombra contra el sol. Lucas está siendo implícito ahora en esto. Enfoca la atención ahora no en la semilla, sino en la planta que ya está adulta. La planta resulta la semilla de mostaza que crece y crece hasta llegar a ser un árbol grande. La vida real, la planta de mostaza que alcanza 3 metros, como lo dije ya, 4 hasta 5 metros, la rama adquiere rigidez. Y las aves de diferentes especies, ahí están, lo que ya mencioné hace un instante. En forma similar, dice Jesús, una vez establecido el reino de Dios, se extiende y sigue extendiéndose. ¿Quién no ha ido al seguro a repartir té y pan? Levante su mano. Sí, levante, pues ya lo sabemos como quiera, que usted no va, pero levántenla como quiera. Los que no van, y Armando, ¿levantaste? ¿Tú sí vas? No, dije los que no van, y tú sí vas. Fíjense, con este ejemplo, y algunos que no la levantaron, que no van, yo sé que no van, yo lo estoy viendo y no la levanto. Como quiera, sé que no van, ¿no? Pero esto no significa que los poquitos que vayamos, Dios no pueda obrar. Porque si estuviera en los poquitos, ¿ustedes creen que podemos impactar ahí? No, porque somos poquitos. No tiene que ver con eso. Este reino, dice Jesús, va a crecer a pesar de nosotros. No tiene que ver con nosotros. Esto indica que el reino es una bendición para todo hombre de toda región, raza y nación. 40 años después de la muerte de Cristo, el Evangelio sigue llegando a todos y los grandes centros del mundo romano, donde mucha gente está alejada. Pero el reino se está extendiendo, ganando gente de toda raza, de triunfo en triunfo, a los suyos guiará. Y esta levadura, como funciona, es comparada en la comparación que hace Jesús ahí,
con la levadura de esta mujer. Dos pequeñas parábolas que Jesús está diciendo, pero las dos coinciden en esto. Y la conclusión de parte de Jesús es que la primera simboliza el desarrollo del reino y la segunda es la expansión interna que hay en el corazón. Esta levadura que tomó la mujer, que la puso en 3 medidas de harina de trigo hasta que toda la masa haya quedado leudada. La manera correcta de interpretarlo es que Jesús lo ve lejos de aquí. Interpreta y dice: el poder sacramental del reino y esta ocasión de la festividad de la Epifanía. Y por eso la mujer va a simbolizar a la iglesia. La levadura, aunque parece ser algo malo, es un principio de desintegración. La masa, cuando llega, lo que hace es que la descompone, y por eso los panes descompuestos, como la concha, lo probamos, ¿cómo nos sabe? Rico, ¿no? Qué bueno que la descompone la levadura, ¿no? Porque si no lo hiciera la levadura, no podría haber esa sabrosura del pan. Unos piensan que esta levadura es algo malo. Qué extraño hay en las 3 medidas de harina. La verdad que es una gran cantidad de masa. Es algo que no se acostumbra a hacer. Pero no es cierto que el volumen mismo de la masa sirve para sacar a la luz el poder tremendamente efectivo, penetrante y transformador del gobierno de Dios en los corazones y en las vidas. 3 kilos de masa o 3 porciones, 3 medidas de harina con una parte de levadura leudada. Esto es lo que está diciendo Jesús. Esto es lo que puede hacer Dios en este reino, y lo hace de manera interna, el corazón. El punto de Jesús en esta parábola es que el reino de Dios es introducido en los corazones humanos desde afuera. Por eso no está mal que nosotros estemos, mire, a veces repartir el pan o algo a alguien no necesita decirle muchas cosas. No necesita decir muchas cosas. Está viendo actitudes. Hoy con los jóvenes en el tema platicaba de eso, que lo que hacemos se vea más que lo que estamos diciendo, que nuestras acciones sean más de lo que decimos. Porque a veces decimos muchas cosas, no hacemos nada, pero hacemos tanto que las acciones se van a ver en la vida de las personas. Y esto va a ser Dios, que estos corazones puedan ser cambiados. Una vez que llega esto en el corazón, una influencia sana, completa, penetra dentro, muy adentro, hacia afuera, sobre los corazones y las vidas. Por eso va a conducir a los hombres hacia adelante, hacia la meta de la perfección que Dios les ha puesto. Afecta favorablemente a cada esfera de la vida en la cual se están envolviendo. Y por eso vemos a gente que cambia. El reino es así. Por eso el propósito del creyente no solamente es llegar al corazón cuando muera, o solamente ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a otros allá, sino en lugar debe someter todo pensamiento, toda clase, toda sumisión, toda armonía con la mente de la voluntad de Cristo. Se murió el yerno del pastor Paulo, que está Alfa y Omega. Y yo mañana tuve que ir al hospital, no podía ayudarle, pero en la tarde le dije que sí. Pero llegó hija que me dijo: pastor, son puros católicos. Y yo le dije: ajá. Y dice: pues que respetemos a los católicos. Y yo dije: nunca en los sermones digo algo hacia los de enfrente. Bueno, cuando digo los de enfrente nada más, pero no. Paganos, impíos, óiganme, pongan una bocina aquí y que oigan. Estos que están allá, para que me vean, ¿no? Y hacemos señas, ¿no? Todo para que nos vean. Esos paganos, nunca decimos esto, ¿no? Mire, yo doy un estudio y hay una guadalupana como de 2 metros. Y no le digo a la persona: quita, ¿no? Pues estamos leyendo la Biblia. No. Si me pregunta a mí: ¿pastor, la quito? Pues yo le digo: sí, quítela, ¿no?
no sirve de nada, ¿no? Pero a mí no me ha preguntado. Yo le dije a ella, yo nunca, y he predicado en muchos lugares donde en México, yo recuerdo, prediqué y le dije a la persona si podía predicar todos católicos, me dijeron no. Y justo yo me iba a salir y que empieza el rosario, ¿no? Y una bolita, la otra, no, el rosario está larguísimo, ¿no? Amén, le dan vuelta a todo. No sé toda la liturgia del rosario. Y yo me quedé ahí, ya no me pude salir, ya no quise ser imprudente. Y yo le dije, yo no repetí eso porque no me lo sé, no soy católico. Pero en otro prediqué que me dejaron y les hablé a todos, ¿no? Y estaba un sacerdote, él sí andaba pidiendo a todos, éntrenle con la limosna, órale, éntrenle, ya el sacerdote quiere. Yo no pedí nada de eso, ¿no? Prediqué nada más. Entonces yo le decía a la hija de él que yo hablaría lo que dice la Escritura, nada más, para que Dios le hablara al corazón. Otra vez, la semilla. Emanuel Vicaña, cuando prediqué, una mujer llegó, se llama Mónica, oren por Mónica, me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Tomó mi número, lo guardé, nada más le puse Mónica y lo guardé, y luego vi Mónica en el WhatsApp y le mando yo los devocionales, las imágenes, y me contesta, gloria a Dios, que la Virgen nos ayude. Y dije, ay, ¿cómo que la Virgen nos ayude? ¿Quién es esta que con edad del Divino Redentor ya se están volviendo herejes? Pero no, era esa Mónica. Y yo le dije, ¿cuándo hablamos, pastor? ¿Cuándo platicamos? Como no sé quién es ella, la cité en el templo. Dije, si la cito en otro lado, va a decir, ¿cómo es que quiere el pastor que la vea otro lado? Entonces, yo puedo verlo mejor en un restaurante, ¿no? Tomamos un café y ahí hay gente, ¿no? Sí. Yo le decía a un hermano una vez, pues si nos estamos besando, nos va a ver todo el VIPS, ¿no? Por eso lo hago público. Aquí, pues es más difícil, porque estoy yo solo, ¿no? Sin embargo, le dije aquí que nos viéramos para poder platicar. Y mire, de algo que se dijo en la predicación, nada más. De algo. Y luego también predico porque ya ni los voy a volver a ver a ninguno, ¿no? Son católicos, no los voy a ver, ¿no? Pero no trato sus creencias, no digo que están mal, no comento yo. Hablo lo que dice el texto. Y es lo que Jesús está diciendo. El reino va a ser como esta levadura, llega al corazón y nos va a cambiar. Por eso el propósito del creyente no solamente es llegar al cielo cuando muera, no solamente ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros, sino someterse entonces a este pensamiento, a la sumisión, a la armonía, a la mente de la voluntad de Cristo. Y esto demanda que no solo, sino que todo este aspecto de la vida se exalte a Dios. Por eso, un verdadero seguidor de Cristo promueve activamente causas tales como la absolución de la esclavitud, como la restauración de los derechos de la mujer, como el alivio de la pobreza, la repatriación de aquellos que han sido despatriados, la educación de los analfabetas, la reorientación de las bellas artes. Esto es lo que hoy un cristiano tiene que estar haciendo hoy en día, ¿no? Hay que promover la honradez entre los gobiernos y los que no son gobernados. Me mandaban apenas una imagen de alguien que está en la política y me decía, los políticos ni son tus amigos y no se preocupan por ti. Y es cierto eso. Mire, aunque AMLO es presbiteriano de nacimiento, él fue a la iglesia presbiteriana allá en, ¿dónde es su pueblo? Sí, pero un pueblo, Macuspana, él es de Macuspana. Él fue a la iglesia presbiteriana, pero él no es cristiano. Aunque él dice que es cristiano, ¿no? Le andan aquí haciéndole rituales y todo eso. Él no lo es, él no toma, eso sí, los que lo conocen no toman, no le entra, no anda en fiesta, ¿no? Aunque unos dicen que nada más se despierta en las mañaneras y luego se va a dormir, ¿no? Toda la noche, ya despierta la otra mañanera, que nada más trabaja 2, 3 horas nada más. Es lo que dice la gente. Yo no sé cómo dice eso la gente. Yo creo que él va a ver ahí a AMLO, ¿no? Dormirá con él, porque ¿cómo sabe eso, no? Digo, yo no lo sé. Pero él, aunque diga que es cristiano, no lo es. No porque haya ido a la iglesia presbiteriana, ¿no? No toma, sí, eso sí sé. Amigos pastores que lo conocen, no toma él.
pero eso tenemos que impactar nosotros como cristianos, no hay duda de eso, en todas las áreas, en todas las áreas. Por eso yo no veo mal que un cristiano esté en la política, yo no veo mal. Tiene que dar testimonio ahí donde está. Se tiene que promover esa honradez entre los gobiernos y los que son gobernados, en el comercio, en la industria, los negocios. Todo esto debe hacerse sin apartarse de la evangelización del mundo y sin realizar ellas en realidad como una parte integral. Tenemos que ser íntegros, diría Jesús en estas dos parábolas. Tenemos que ser así, tenemos que enseñar a los gobernantes. Yo se los dije una vez, ¿se acuerdan? En la casa pastoral, quería el del agua que yo cooperara. Le dije, ¿pero por qué voy a cooperar si por eso pago el agua? ¿Es negocio de ustedes o es negocio del jefe? Y ellos dijeron, pues del jefe. Y fui a hablar con el jefe y le dije, metí una carta, ¿con quién se lleva este dinero? ¿Hasta dónde llega? Y me dijo el de abajo, oiga señor, si yo lo mando va a haber problemas. Pues ¿quién se está llevando la lana? Ellos dicen que ustedes. No, ellos deben traer las cosas. Ya fueron, me regresaron la pieza que van, porque dicen Sinacantepec, porque recuerden que la casa pastoral dicen, somos honestos y verdaderos. Pero si uno no les dice, ¿cómo? Tenemos que decirle. Pero si también nosotros somos parte de eso, ¿no? Pues conéctale, ¿no? Pues a ver cuánto te doy, te voy a dar una ofrenda de amor, ¿no? Para que no damos testimonios nosotros en esto. Por eso Mateo en el paralelo dice, así los ciudadanos del reino que exigen que cada esfera de vida contribuya su parte plena de servicio, honra y gloria a aquel que es el Rey de reyes, Señor de señores. No es como si una tierra fuera pecaminosa antes de la segunda venida de Cristo en este estado de perfección. Las Escrituras revelan esto. El confortado con la profecía que está en Isaías 11:9, no te hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Por eso el propósito no solo es llegar entonces al cielo cuando uno muera, no es eso. No solamente ser solamente ser un instrumento en las manos de Dios que va a conducirnos ahí, sino que todo pensamiento del creyente, de cualquier especie, tiene que estar a esta sumisión, armonía y a la mente y a voluntad de Cristo. Si Cristo dice que vayamos a tal lado, ¿qué tenemos que hacer? Ir, porque el que está pidiendo que lo hagamos es Cristo. Y eso yo tengo que hacerlo. Porque en verdad entonces esta levadura llegó con aquella mujer que tiene estas 3 porciones de harina y que entonces leuda toda la masa. Así es Cristo en el corazón. Y que el reino va a ir creciendo a pesar de que nosotros no vamos ni un dedo. El crecimiento del reino no está en función de nosotros. Y qué bueno, porque si estuviera en función de nosotros el reino, ¿cómo estaría el reino? Pues de cabeza. Y estaría mal, ¿no? No habría forma, pero el reino no está en razón de nosotros. Aquel verdadero creyente, y como lo dijo Jesús con los 12 discípulos, y de esos 12 discípulos hubo uno que ¿qué hizo con Jesús? Traicionó. Fíjense, estuvo con el mejor líder, con el mejor maestro, y lo traicionó. Luego a veces nosotros pensamos que tiene que ver los liderazgos, por eso somos así. Judas debió haber sido ¿cómo? ¿Cómo fue? Eso le enseñó Jesús. Traicióname, Jesús. Jesús le dijo a Judas, quiero que me traiciones y te voy a dar algo, ¿no? Te van a dar 30 piezas de plata, yo te voy a dar más. No hizo Jesús eso. Jesús le enseñó bien a los discípulos, pero tuvo unos seguidores que finalmente no fue. Es el hijo de perdición. Y de estos 12 que tuvo, el reino empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. De tal forma que ha llegado a nosotros. Este reino de Dios, ¿sabe qué sigue haciendo? Sigue creciendo. Para la honra
y gloria de Dios. Y está llegando a los corazones en los cuales la gente quiere saber de Él. Incluso a corazones que hoy pudiera no querer mirar a Dios. Por eso decimos que el único que cambia nuestros corazones en nuestras actitudes es ¿quién? Es Dios, nada más. De otra forma, no vemos esto en la vida de nosotros. Oremos. Padre, oramos, porque al final este crecimiento viene de tu mano. Nos usas a nosotros como instrumentos nada más. El crecimiento se ha dado, se sigue dando hoy en día. La gente sigue cambiando para ser un seguidor de Cristo. A lo mejor no lo vemos nosotros muchos como otros movimientos que están viendo el crecimiento y están llegando almas a Cristo. Porque este es el mensaje. Lo pequeño después se hace sumamente grande, como esa semilla de mostaza. Pero como esta levadura que diría Jesús, llega dentro de nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para ser personas distintas, diferentes. Y entonces ahí el reino por eso puede ser, porque la obra la estás haciendo tú a través del Espíritu Santo, cambiando a las personas. No depende de nosotros, depende de la obra a través del Espíritu Santo. Por eso caminamos contigo para decirte que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Si esta iglesia crece, si algún centro de estudio crece, la gente se convierte, es porque tú nos estás usando solamente para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.